Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, nos vamos a ubicar en el capítulo número 10. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio. Sí, vamos a estar leyendo Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer el versículo número 12. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en este día es servir o no servir. He ahí el dilema. Amén. Amén. Servir o no servir. He ahí el dilema. Amén. Lo tienen, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Grave estas palabras: sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Avance una página, dos páginas más adelante, el capítulo 13, y leamos el versículo número 4. Amén. El mismo Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Amén. Amén. Repitamos esta parte: a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Padre bueno, agradecemos la lectura que hemos tenido en tu palabra y pedimos, buen Dios, que ministres a nuestras vidas a través de la enseñanza. Señor, háblanos, porque necesitamos tu voz, necesitamos tu guía, necesitamos la dirección que nos das a través del Espíritu. Y en cada uno de nosotros, Señor, obra conforme a los deseos de tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Servir o no servir, he ahí el dilema. Esta frase, que tal vez se vino repitiendo en el transcurso de los tiempos, hubo un hombre, un escritor muy conocido, y cuyas obras han llenado los teatros y se han hecho películas, que acuñó esta frase en una de sus obras. Este hombre se llamó Shakespeare. Shakespeare escribió en una de sus obras para uno de sus personajes: ser o no ser, he ahí el dilema. Y hoy nosotros, tomando esta frase, queremos encaminar nuestra enseñanza en lo que se refiere al trabajo que hacemos para Dios. ¿Servir o no servir? ¿Será este un dilema para nosotros? ¿Será esto algo que se presenta en nuestras vidas como esa cosa que hace que nosotros queramos, no queramos, alguna vez estemos dispuestos o no estemos dispuestos? Y alguien dijo: ser o no ser, soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios, soy buen padre, no soy buen padre, soy buen esposo, no soy buen esposo, soy buen trabajador, no soy buen trabajador. ¿Qué somos? Y entonces comenzamos a hacer una mirada retrospectiva, o sea, tratamos de ver dentro de nosotros para ver en verdad qué es y qué es lo que somos. Porque muchas veces queremos vivir la vida para adelante y para allá, y no analizamos cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Y como no hacemos un análisis de nuestro comportamiento y de nuestro vivir, a veces nuestra vida se convierte en un desorden. A veces nuestra vida se convierte en algo que nosotros, cuando lo vemos, no lo queremos. Dijo alguien en contabilidad, para los que estudian contabilidad: lo que no se mide, no se controla. Y es
una reflexión para todos nosotros. Deberíamos en algún momento medir nuestras vidas en Cristo para saber qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer y qué podemos hacer. Porque esto no se trata de que usted ponga metas que usted no va a cumplir. Se trata de que usted vaya cumpliendo aquello que propone para con Dios. Si usted dice en su vida espiritual, yo voy a comenzar a leer la Biblia todos los días, y nota que comenzó hoy y mañana volvió a leer y pasado mañana leyó nuevamente, pero el cuarto día, por X o por Y, pasó el día completo y usted, sus ojos, no los plasmó en la palabra, no leyó. Y llegó el quinto día y dijo, bueno, pero yo leí lunes, martes y miércoles, no leí tampoco. Y llega el sexto día y dice, no, es como que si voy a leer, y leo un versículo nada más y dice, bueno, si ya sabe, leí un versículo. Me leí Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Cerró la Biblia. No lean tanto, porque sus ojos se pueden agotar. Con esto quiero decir que si no medimos nuestro comportamiento espiritual, no podemos hacer correcciones, no podemos mejorar, no podemos saber en qué fallamos, ni podemos saber qué podemos hacer para no fallar. Entonces, acabamos de leer aquí en Deuteronomio que Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice, ¿qué pide Jehová de ti, Israel? Solamente que temas a Jehová tu Dios, que andes en su camino, que lo ames y también que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el capítulo 12 que acabamos de leer, capítulo 10, versículo 12 que acabamos de leer de Deuteronomio. Pero el capítulo 13, el versículo 4, culmina con estas dos frases: que le sirváis y que le sigáis. Sirve a Dios, sigue a Dios. Amén. Amén. Entonces, parece que para aquel pueblo que Dios escogió, que Dios sacó de allá de Egipto, había de parte de Dios un mandato, una ordenanza. Tienen que seguirme, tienen que servirme. Y cuando vamos al libro de Josué, si quieren ver que hay Josué, está después del Deuteronomio, el capítulo 24, encontramos que Josué, con una edad de 110 años, un viejito ya, se está despidiendo del pueblo de Israel. Capítulo 24, el libro de Josué, él se está despidiendo y le dice esta palabra en el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Escuchen, y servían a dioses extraños. Josué les está recordando al pueblo que de donde Dios llamó a Abraham y de donde Abraham salió con su padre y con su hermano, ellos servían a dioses extraños. Amén. Servían a dioses extraños. Y entonces él les dice al pueblo, versículo 14: ahora pues temed a Jehová, escuchen, y servirle con integridad y en verdad. Sirvan a Dios con integridad, sirvan con verdad. ¿Sabe que la palabra integridad y verdad son palabras muy comprometedoras? Palabras que exigen y piden de nosotros una vida que agrade a Dios, un comportamiento que agrade a Dios. Y él dice: sírvanle con integridad, sirvan con verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. ¿De dónde había salido el pueblo? Salió de Egipto. Egipto representa el mundo y el pecado. ¿De dónde salimos usted y yo cuando llegamos a Jesucristo? De Egipto también, de ese Egipto espiritual, del mundo del pecado. Y allá en ese mundo nosotros servíamos a dioses extraños.
no al verdadero Dios, al cual por su misericordia a través de Jesucristo hemos llegado a conocer y hoy en día estamos en este lugar sirviendo. Amén. Por la gracia de Dios estamos sirviendo. Pero Él dice al pueblo que supuestamente está sirviendo a Dios, le dice: quiten de entre ustedes esos dioses extraños. Quiten esos dioses. La semana pasada se mencionó este versículo en la enseñanza. Y si mal os parece, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a usted le parece mal servir a Dios, pues escojan a quien van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En la enseñanza que hubo la semana anterior se nos dijo que Josué no tuvo hijos, pero cuando él dijo yo y mi casa, se refirió a todas aquellas personas que con integridad y con corazón sincero, de verdad, querían servir a Dios. Hoy en día cuando decimos yo y mi casa serviremos a Jehová, como pastor digo, yo y mi casa. Parece que tuviese mal dicho, pero así está escrito. Porque alguien dijo, primero se menciona a las personas y después se menciona la primera persona. Pero así se escribió, yo y mi casa. Esta congregación, yo y esta congregación serviremos a Dios. Amén. Serviremos a Jesucristo. ¿Y cómo le vamos a servir? Como dice en el capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio: servirle con amor, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, esto de servir a Dios necesita un poquito de pasión en nosotros y de amor. No podemos decir que vamos a servir a Dios y hacerlo de una forma triste, de una forma indiferente, de una forma en la cual parece que lo hacemos más por obligación que por devoción. Escuchen, estamos llamados a servir a Dios por devoción, no por obligación. Y si le sirven por obligación, el apóstol Pablo dijo, pues el mandato ya les fue dado a todos ustedes. Pablo dijo así: ay de mí si no predicase el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de ti si no lo predicase. Ay de mí, porque hay una necesidad. Pero si lo hago de mala gana, dijo él, si no lo hago así, con amor, ya me ha sido encomendado un mandato. Debo predicar el evangelio. Entonces, es mejor que por amor, con devoción, nosotros sirvamos a Dios. Amén. Siempre he dicho, la ofrenda que usted y yo damos, no la debemos dar por obligación ni para que nos vean. La ofrenda la damos con devoción, con amor. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando de esa parte económica que usted aporta aquí. Su ofrenda a Dios es su adoración, su alabanza, su gratitud, humillarse, postrarse, decirle Señor te amo. Es su ofrenda. Y cuando usted viene a este lugar y dice Señor voy al servicio porque este domingo quiero estar presente, pero quiero darte lo mejor de mí, quiero darte toda mi atención, Señor, quiero alabarte y quiero adorarte en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 lo dice: viene la hora, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios está buscando adoradores. Mis hermanos, y si usted llegó aquí y durante la adoración y la alabanza su mente estuvo por allá divagando y haciendo quién sabe qué cosa, usted no es uno de los que Dios buscó en este día para que le adorase. Somos nosotros, mis hermanos, quienes debemos
prestar atención a nuestra devoción y a nuestra adoración para con Dios. Porque estamos llamados a servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos un momentico al libro de Marcos. Ubíquese ahí del Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Amén. Y vamos a estar leyendo el versículo 45, porque quiero que veamos el ejemplo más grande de servicio que registra la Biblia, y son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Ahí comienza la vida de todo cristiano. En su caminar con Dios, después del nuevo nacimiento, todo cristiano debe aprender el principio verdadero del servicio. Amén. Servicio a Dios. Servicio a Dios por amor. Servicio a Dios con devoción. Amén. Aleluya. Pablo quiso explicarnos esto. Busque Filipenses capítulo 2. Amén. Filipenses. Vamos a ubicarnos en Filipenses porque Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero Pablo, yo creo que guiado por el Espíritu Santo, quiso también explicarnos qué quiso decir Jesús al expresar estas palabras: yo vine a servir, no a ser servido. Capítulo 2 de Filipenses. Amén. Gloria a Dios. Ya lo tenemos por acá. Gloria a Dios. Versículo 5 dice así. Escuchen, porque acabamos de leer: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo 5 de capítulo 2 de Filipenses dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerda, estamos hablando de servir a Dios, y él dijo: yo no vine a ser servido. Un ejemplo de servicio y de humillación de nuestro Señor Jesucristo es el momento cuando están todos sus discípulos reunidos y les dice: quédense quietos ahí. Buscó un paño, se lo puso aquí en su hombro, buscó un lebrillo así como una taza o una bañera, y le lavó los pies a los discípulos. Imagínense, Dios hecho carne lavando los pies de unos hombres pecadores, porque sus discípulos también eran hombres pecadores. Sin embargo, él les lavó los pies a todos, y cuando llega donde está Pedro, no, Señor, tú eres más grande que yo, ¿cómo me vas a lavar los pies? No. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, Pedro, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice: bueno, Señor, si no me lavas los pies nomás, báñame completo. Y el Señor le dijo: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Recuerden, ustedes ya estamos limpios por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Y por qué necesitamos lavar nuestros pies? Porque en nuestra vida, en nuestro andar diario, cometemos pecados, ensuciamos nuestra alma con nuestros pecados. ¿Y qué es lavarse los pies? Decir: Señor, reconozco que hoy cuando salí tuve malos pensamientos. Reconozco que hoy cuando salí miré con una mirada que no es debida al Hijo de Dios a esa mujer. Reconozco que cuando salí vi que esa persona que se le cayó el dinero, inmediatamente lo pisé y me hice, estaba mirando para los lados, esperando que se fuera porque yo quería quedarme con esa plata.
reconozco que le grité, reconozco que ofendí, reconozco. Eso es lavarse los pies. ¿Cada cuánto tiempo nos lavamos los pies? Es como que el Señor le preguntase, hermano, ¿cada cuánto tiempo se baña? Y alguien dirá, bueno, yo soy como Don Ramón, no hay sábado que no me bañe. Así dice Don Ramón, no hay sábado que no me bañe. Pero nosotros creo que todos a diario nos bañamos y no solamente lavamos los pies, sino lavamos todo nuestro cuerpo. Es así que el Señor quiere que a diario nosotros vayamos a su presencia y digamos, Señor, en este día también reconozco que fallé en esto, reconozco. ¿Sabe por qué es bueno que usted diga en qué falló? Porque si usted dice, Señor, perdona todos mis pecados, gracias Señor, voy a dormir tranquilo y si tú vienes parto contigo, amén. Y usted no dice en qué falló, no reconoce en qué pecó. Entonces mañana vuelve y hace el mismo pecado y pasado mañana el mismo pecado. Pero cuando usted reconoce su falta y dice, Señor, hoy ofendí a mi esposa, me siento mal. Porque le grité y yo reconozco que fallé, Señor, yo no quiero ser así. Ayúdame en esto. Señor, reconozco que fallé porque le dije a mi papá que salí bien en el examen, pero era mentira, Señor. Saqué una mala nota. Y simplemente para que ellos se alegraran, porque yo les dije que... Pero como toda mentira, mis hermanos, siempre llega un momento que se descubre la verdad. Amén. Dice que para algunos pasa mucho tiempo y para otros se le descubre muy pronto. Y alguien dijo, la mentira tiene unas patas muy chiquitas. Entonces, tratemos de que cada vez que digamos mentira, vayamos allá arriba, digamos, Señor, me dije esta mentira. Porque es como aquella persona que viene a cobrarle y le dice al hijo, dile ahí que no estoy. Entonces, ya está enseñando al niño a mentir, está mintiendo a la persona, o sea, su pecado está haciendo que otros participen de él. Y estamos llamados a ir un poquito más allá. Que si tenemos que decir la verdad y la verdad nos va a causar un perjuicio, asumir, porque son responsabilidades. Son responsabilidades. Conocí a una persona que cuando tenía dificultades y cuando se metía en cosas extrañas, la esposa, como toda mujer, tenía un sexto sentido, creo que todavía lo tiene, y la esposa lo miraba y le decía, hiciste algo, dime porque si no me dices, Dios me va a decir y va a ser peor para ti. Y era como que si lo acorralaba y tenía que decirle lo que había hecho. Pero esa persona aprendió que guardarle secretos a la esposa le privaba de paz y que cada vez que ella lo enfrentaba y lo confrontaba, él decía las cosas y después, a pesar de que en el momento tenía que reconocer que sí, se me fueron los ojos con aquella mujer, que sí, me pasó tal cosa, a pesar de reconocer, sentía paz porque se había liberado. Nosotros, como cristianos, no podemos actuar como actúan los mundanos. Toman el celular, le meten la clave del dedo, la huella, le ponen otra clave y hacen tantas cosas porque si la esposa agarra el celular, ella por más que trate de meterse, ya tiene 3 trabas ahí que no va a poder ingresar. Cuando usted y yo tenemos algo y guardamos algo malo, haga eso, mi hermano. Pero si usted es libre en Cristo, si yo soy libre en Cristo, no puedo ser así, de llegar y que mi celular no lo toque mi esposa, que mi esposo no vea mi celular. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué guardamos? ¿Qué ocultamos? Y si le estamos ocultando algo a nuestra pareja, ¿será que se lo podemos ocultar a Dios? Si sabemos que tenemos algo guardado en el celular que nos trae problemas con nuestra esposa, ¿será que eso que tenemos guardado en el celular no nos trae problemas con Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Para los esposos dice así, que si yo tengo problemas con mi esposa y tengo cosas ahí que traen dificultad en mi relación de pareja, dice que yo tengo problemas en mi oración.
con Dios. Dice que yo debo vivir en paz con mi esposa para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo podemos nosotros como hombres de Dios, hijos de Dios, ir a la oración teniendo problemas con nuestra pareja? Perdemos el tiempo. ¿Oye? A menos que usted cuando vaya a la oración lo único que va a decir es: Señor, dame la sabiduría para yo solucionar mi problema con mi esposa. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero no se ponga a pedir cosas y lléname de unción y lléname de gloria, revélame tu palabra y yo no sé qué. Si usted tiene problemas con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Tienen estorbo. Solucionemos el problema y hay una vía libre hacia el reino de los cielos, hacia la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Filipenses nos dice: hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse para servirnos, sino que se hizo hombre y nos sirvió. ¿Sabe cómo podemos servir, mis hermanos? Si usted está en su casa y está ocioso, pero la parte donde están los corotos sucios está llena y su esposa está por allá tendiendo la cama y barriendo, ¿qué le cuesta a usted irse a lavar los corotos? Y si su esposa está lavando los corotos, ¿qué le cuesta a usted con barrer? Y si su esposa está lavando la ropa, ¿qué le cuesta a usted con decir: mi amor, lave tranquila, que la comida hoy la hago yo? Y hace como mi cuñado, llama allá para la cuestión de los pollos, tráigame el pollo. Pero bueno, le ayudó a la esposa, porque no es lo mismo que la esposa terminó de lavar para ir a cocinar, sino que terminó de lavar, venga mi amor, siéntese, coma. Comience a servir en donde usted está, porque ahí Dios va a ver si usted puede servir en la iglesia. Amén. Si a usted no le gusta barrer en su casa, ¿usted cree que te va a querer venir acá a barrer la congregación? Ahí están dos llaves, una llave de mi hermano David, la otra llave yo la saqué, y el que quiera venir en alguna oportunidad a expresar su servicio a Dios barriendo y limpiando acá, me dice y yo le traigo la llave va a estar ahí y puede venir cuando quiera. Pero la idea de servir es que no podemos ser ociosos en el lugar donde estamos. No es posible que yo estoy en mi casa y la esposa está haciendo tantas cosas y yo indiferente en la cama ahí con el celular y la boca abierta. Porque así no la pasamos. Enemigo número uno del servicio, mi hermano, tecnología del siglo XXI, llámese celular. El celular no nos deja servir. El celular le quita tiempo a usted para hacer cualquier cosa de la casa y se le pasa el día y cuando ve, ay, no pude barrer, hoy no pude hacer esto, hoy no pude hacer aquello. Pero ¿y cuánto tiempo le dedicamos al celular? El celular nos priva de servir. Entonces, presten atención, porque en nuestro servicio a Dios debemos comenzar donde estamos. No vayamos lejos. Usted no me diga a mí, hermano pastor, mire, yo no voy a barrer la casa suya. No venga a barrer mi casa. Comiencen la suya. Amén. Y si quiere extenderse, aquí está este lugar. Y si quiere ir más allá, sabe de algún hermano, un hermano que está enfermo, hermano, mira, yo te voy a visitar y llegó, y no hagamos como hacemos todos. A veces conseguimos a alguien postrado en cama y bueno, vamos a orar por ti y vemos que todo está sucio. Yo he conocido hermanas que cuando hacen estas visitas de una persona que está enferma, ven que la persona está postrada, la casa está sucia, el cuarto está sucio, y apenas llegan sin que nadie les diga nada y empiezan a limpiar, y pasan por esto, lavan los corotos, limpian aquí, limpian allá, crean un ambiente bonito para una persona que no puede. No fueron nada más a decir, Señor, sánale, Señor, ten misericordia, Señor, levántale. Dice la Biblia que estamos llamados a servir. Amén. Mantienen ahí la palabra servir. Dice la palabra en Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Si quieren lo buscan. Si alguno me sirve, síganme, dijo Jesús. Vamos a leer. Juan capítulo 12, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice así: si alguno me sirve,
sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pregunto, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice la Biblia en Hechos que Él fue levantado y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Aquí en su corazón está el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Escuchen, porque el Señor Jesucristo dijo así, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará ¿quién? Mi servidor. Amén. ¿Podemos ir al reino de los cielos sin servir a Jesús? Hagámonos la pregunta. Porque Jesucristo dice, donde yo estuviere, ahí va a estar mi servidor. Juan capítulo 14, Jesús quiere ampliar esto que dice en Juan 12:26. Juan 14:1 dice, creí en Dios, creí también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús? En la casa de su Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, allá en la casa de su Padre. Y Él dice, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¿Será que debemos o no debemos servir? Volvemos al tema de la enseñanza. ¿Servir o no servir? He ahí el dilema. He ahí el problema. Pero Jesús dijo, si alguno me sirve, donde yo estuviere, estará mi servidor. Él está en el reino de los cielos, quiere llevarnos al reino de los cielos, quiere que usted y yo le sirvamos, para que estemos con Él en el reino de los cielos. Y entonces, Juan capítulo 14, sigue diciendo, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Jesús iba nuevamente a su Padre. Pero Él dice, ustedes saben a dónde voy, saben el camino. Pero hubo alguien que preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y estas palabras, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Podemos añadirle las palabras de servir. Sí. Sabemos, no sabemos a dónde vas, vamos a servir. No sabemos a dónde vas. ¿A dónde vas, mi hermano? ¿A dónde vas, mi hermana? Voy a servir a Jesús. ¿Y cómo? En el camino. ¿Cuál camino? En Cristo. Voy a servir a Jesús, siguiendo a Jesús, actuando como Jesús, predicando como Jesús, viviendo el Evangelio como Jesús. Dice la palabra que Dios nos dio un modelo perfecto, se llama Jesucristo. Es el modelo al cual usted y yo debemos imitar. Pablo dijo así, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo estaba tratando de imitar a Cristo. Y él dijo, imítenme a mí porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. Yo les digo, imiten a Cristo, no me imiten a mí. Amén. Imitemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Pero que yo soy el pastor. Dice, hermano, yo soy el pastor, ¿sabes? Tiene que servir. Pero es al revés. La naturaleza nos enseña que el pastor, las ovejas no le sirven al pastor, el pastor sirve a las ovejas. El pastor lleva a las ovejas donde hay buenos pastos y ellas comen buenos pastos. El pastor las lleva a un lugar seguro para que ellas reposen. El pastor las trae nuevamente donde están en un lugar seguro. Él cuida de ellas. O sea, él sirve a las ovejas. Amén. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir. No solamente el pastor. En mí hay una responsabilidad y se me demandará como pastor por mi servicio. Pero a ustedes también se les va a demandar. Gloria a Dios. Ubiquemos Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Desde aquí voy a hacer como las personas que están en un maratón, que cuando ellos faltan los últimos 100 metros, ellos corren más duro para tratar de llegar a la meta. Entonces, 6:24 de Mateo
Dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina diciendo el versículo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Damos gloria a Dios, porque dentro de la congregación no estamos sirviendo a las riquezas. Nadie está en esa posición. Pero sí hay congregaciones donde hay muchos ricos, y estos ricos sirven más a las riquezas que a Dios. Pero a veces tenemos también nosotros los pobres dos señores. Tenemos un señor llamado empleo, que le somos fieles, que dice que la hora de entrada es a las 6 y nosotros las 6 menos 5, 6 menos 10, ahí estamos, porque yo cuido mi empleo. Tenemos un señor, ese señor trabaja, que nos dice que la hora de salida es a las 6, y cuando llega el jefe, yo necesito que quede hasta las 8. Sí, jefe, cuente conmigo, porque cuido mi trabajo. Hermanos, y si nosotros en eso, que es perecedero, que es para esta vida pasajera, somos fieles, porque queremos asegurar la provisión de nuestra familia, ¿cuánto más venir a la congregación? ¿A qué hora es el servicio acá? 9 de la mañana. ¿A qué hora queremos llegar? 9, no menos 10. 9 más 10, 9 más 15. ¿Por qué? Porque aquí yo no lo voy a votar a ninguno, y el Señor tampoco, ¿verdad? El Señor no va a votar a ninguno. En la iglesia podemos llegar tarde. Dios sabe que hoy tenía mucho sueño. Hermano, hoy me paré tarde, yo me levanté a las 7:20. Y sinceramente, yo digo, prepararme para venir a la congregación. ¿Quiero o no quiero venir a la congregación cuando son las 5 de la mañana y ya estoy que me levanto? Si quiero, mi hermano, tiene que haber un querer en usted. Tiene que haber un querer en nosotros. No es posible que sabemos la hora de entrada al servicio y llegamos después, pero la hora de salida, hermano Castro, termine rápido yo, porque ya van a ser las 11 y el servicio es a las 11. Corte, que vaya cortando, hermano, deje los últimos 100 metros. Rapidito. Pero entonces, para llegar tarde, pues no medimos el tiempo, pero para salir tarde, sí estamos pendientes. Hebreo capítulo 6, versículo 10, dice que Dios no olvida el trabajo que nosotros hacemos por su obra, sirviendo a los hermanos, sirviendo en la congregación. O sea, el trabajo que usted y yo hacemos tiene recompensa. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Sirviendo a cualquier hermano en Cristo, estamos sirviendo a Cristo. Amén. Sirviendo a cualquiera de nosotros, servimos a Cristo. Entonces, es importante que notemos que Dios dice: Él no es injusto, siempre va a haber una recompensa para lo que usted hace. Mateo capítulo 25, vayamos a Mateo porque esto es interesante. Mateo capítulo 25, ubique el versículo 22. Yo se lo voy a parafrasear, pero si ustedes quieren lo pueden ir leyendo, aunque yo se lo esté parafraseando. Sí, Mateo capítulo 25, versículo 22. Amén. Está hablando de los 5, la parábola de los talentos. Amén. Vamos a parafrasear rapidito porque estos son los últimos 100 metros. Dice la palabra que vino el Señor y llamó a 3 siervos, servidores, y a cada uno le entregó una cantidad de talentos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. El que tenía 5 talentos fue y trabajó y ganó 5 talentos más. El que tenía 2 fue y trabajó, ganó 2 talentos más. Y el que tenía 1 fue y lo escondió y no ganó nada. Entonces se presentó el que tenía los 5 talentos y dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado 5 más sobre ellos. Y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Y llegó el que había recibido 2. Señor, 2 talentos me entregaste, he ganado otros 2. Y el Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegó el que había recibido 1 y dice, Señor, sabía que eres hombre duro, que cosecha donde no sembraste, y donde no esparciste, pues tú recibes fruto. Y como yo sabía que tú eras muy duro, fui y escondí tu talento. Mira, aquí lo tienes. Toma, Señor, aquí está tu talento. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que cosecho donde no esparcí? Tú debías por lo menos llevar mi talento al banco y yo hubiese recibido mi talento con los intereses. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Aquí está el banco. Si usted no está trabajando en la obra de Dios, traiga su talento aquí. Porque aquí usted está ganando intereses para el reino de los cielos. ¿Cómo gana intereses? En su adoración, en sus oraciones, en su alabanza, en su meditación en la palabra, en recibir el alimento. Esto es el mínimo que produce nuestro talento para Dios. No le predico a nadie, pero Señor, ahí estoy los domingos, ahí estoy el Padre. Está metiendo su talento en el banco. Va a tener ganancia. Pero ¿qué dice el Señor? Quiten el talento al que tiene 1 y déselo al que tiene 10. Y al siervo malo, ya perdió su recompensa, llévenlo para el cielo en un lugar ahí retirado. ¿Qué dice? Si quieren lo leemos, porque la Biblia mía no dice así como yo acabo de decirle. Dice, al siervo inútil, versículo 30, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto, mi hermano, cuando estamos estudiando el tema de la salvación, recordemos este pedacito, porque los 3 recibieron de parte de Dios según la capacidad de cada uno, pero a uno lo mandaron a las tinieblas de afuera, donde hay el lloro y el crujir de dientes. Entramos al juicio de las naciones, siguiendo ahí el capítulo 25 de Mateo. Dice entonces que el Señor pondrá a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, y a los de la derecha les dirán, venid a mí benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o en la cárcel y te servimos? Bueno, resumiendo, el Señor les dirá, por cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, ¿quieres saber cómo servir a Dios? Ahí dice, tuve hambre, me di comer, pero le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Y el Señor, y ellos le dirán al Señor, ellos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Y vamos a leer ese versículo, creo que es 41, si no me equivoco, sí, el 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces ellos le responderán, versículo 45. Perdón, el versículo 44. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel? Escuchen, y no te servimos, y no te servimos, y no te servimos. Y él dice, por cuanto no le hiciste a estos más pequeños, tampoco a mí me hiciste. Dice que el Señor los premiará, dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Estos eran servidores que no sirvieron y fueron al castigo eterno. Entonces, vaya sumándole esto a la salvación, porque es que tenemos un mal concepto, pero sumémosle esto a la salvación. Todos eran servidores, solo que unos sirvieron y fueron a la vida eterna, y otros no sirvieron y fueron al castigo eterno. Amén.
Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice que en lo que se requiere diligencia nosotros seamos fervientes, no perezosos, sirviendo al Señor. Mis hermanos, lo que requiere diligencia en el servicio, usted sea diligente, sea una persona que tenga ánimo pronto. No es posible que digamos que el servicio a las 9 y usted se levanta a las 8:10, 8:15. No, yo puedo llegar tarde. ¿Y por qué no hace lo mismo cuando va para el trabajo? ¿Por qué no hace lo mismo para el lugar de empleo? ¿Por qué para el Señor sí y para el empleo no? ¿Quién es mayor? ¿El empleo que se lo da Dios o Dios que le da? Porque mire, todo lo que recibimos lo recibimos de Dios. Dios es mayor que el empleo y que todas las cosas. Honremos a Dios. Honremos a Dios por nuestro servicio. Amén. Gloria a Dios. Y tengamos diligencia. Saben que la palabra de Dios nos capacita para ser buenos servidores. Segundo de Timoteo 3:16, ustedes lo saben. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Quiere prepararse para servir? Coma escritura y palabra de Dios. Aquí está la academia, el instituto de preparación para el servicio. La palabra de Dios. Amén. Si usted no tiene palabra de Dios, no está enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, mis hermanos, no me cansaré. Y el apóstol Pedro, porque dijeron, yo no me cansaré de recordarle siempre las mismas cosas. Necesitamos palabra de Dios, necesitamos oración, necesitamos comunión, necesitamos congregarnos, necesitamos buscar de Dios, necesitamos meditar en las cosas de Dios. Es necesario. Entonces la palabra nos capacita para servir. Y como ella es la que nos capacita para servir, ella también nos limpia para ser buenos servidores. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero también en el libro de Hebreo, gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar ahí. En el libro de Hebreos también dice que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. O sea, nos limpia para que estemos aptos para servir. Y cuando vamos a 1 Corintios 15:58, dice que el trabajo que usted y yo hacemos para Dios no es en vano, mis hermanos. El trabajo que usted hace para Dios tiene recompensa y no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Leo porque usted sabe que estamos en los últimos 100 metros, entonces por eso lo voy diciendo los versículos de una vez para que no esté ahí. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay 7 iglesias. Y cuando usted comienza a ver a cada una de las iglesias, lo primero que el Señor le dice es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios conoce su trabajo, conoce mi trabajo, lo que usted y yo hacemos para Él. Pero a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, le dice: yo conozco tus obras y que has trabajado arduamente. Conozco tu arduo trabajo. O sea, esta es una iglesia que en verdad trabajaba para Dios, servía a Dios, se esmeraba en predicar, se esmeraba en enseñar, se esmeraba en aprender, se esmeraba en ser buenos hijos de Dios. Pero hacían tantas cosas y se involucraron en tantas cosas para Dios, que dice que el Señor les dice: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor. O sea, usted y yo, si estamos trabajando pero no lo estamos haciendo con amor, 1 Corintios capítulo 13 dice que no vale nada lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos a Dios tenemos que hacerlo con amor. Amén. El servicio para Dios debe ir acompañado de amor. Si usted y yo servimos sin amor, dice 1 Corintios 13, metal que suena, címbalo que retiñe. O sea,
eso es pura bulla lo que usted hace. Pero cuando le ponemos un poquitico de amor, o le ponemos amor, mucho amor, a lo poquitico que hacemos, eso es algo que va al reino de los cielos y dice allá, aquí hay recompensa para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegando ya al final de la enseñanza, nos encontramos en Lucas 9:57 al 62. Jesucristo está predicando el Evangelio y un hombre se acerca y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo así: esto es de servir. Porque le dijo: te voy a seguir. Y él le dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estamos usted y yo dispuestos a seguir a Cristo en medio de la necesidad y cuando nos faltan las cosas? Cuando no tenemos tal vez lo necesario o nos falta o estamos tal vez quedando cortos para pagar los compromisos. ¿Podemos servir a Dios en esta condición? Mis hermanos, Jesús nos está llamando y nos está preguntando hoy: ¿quieres servirme aun cuando tengas una necesidad económica, aun cuando tengas una necesidad de salud, aun cuando tengas una necesidad de paz, aun cuando tengas una necesidad de que haya armonía en tu hogar con tu esposa? ¿Quieres servirme? ¿Quieres servirme aun cuando las cosas dentro de tu hogar parece que uno está hablando hacia las cosas del reino de los cielos y otro está hablando hacia el infierno? ¿Quieres servirme? Las zorras tienen una seguridad, una guarida, y las aves tienen un nido. Yo no les ofrezco ni el nido ni la guarida, sino que les ofrezco esta palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quieres servir así? Y entonces Jesús le dice a otro, vea, el primero le dijo: Señor, te seguiré. Y Jesús ve a otro y le dice: sígueme. Y él le dice: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y entonces el Señor le dice: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y predica el reino de Dios. ¿Sabe qué? Cuando este hombre dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, yo no creo que el padre de él o el papá de este hombre estaba enfermo, sino que él quiso decir: Señor, yo voy a estar en mi casa, cuando mi papá se muera, yo te voy a servir. Y el Señor le dice: no, deja que los muertos entierran a sus muertos, no esperes que tu papá se muera. Entonces, hay personas que tienen muertos en su vida que ellos dicen que hasta que pase X o Y cosas, ellos no podrán servir a Dios. He escuchado y he visto personas que han dicho así: Señor, yo no te puedo servir porque mi trabajo me absorbe completo. El trabajo, Señor. Y de repente llega un día al trabajo y le dice: fulano, pase por caja porque hemos cesado de su trabajo. Y ese día se quiere morir. Primero no podían servir a Dios porque el trabajo no lo dejaba, pero el día que lo votaron, ese día, Señor, ¿por qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y si el arreglo que le dan es una tontería, o sea, casi nada, peor todavía. Pero no podían servir a Dios porque tenían un trabajo. Y ahora sin trabajo no pueden servir a Dios porque tienen mucha necesidad. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Los hombres en el mundo están afanados por la comida, por la bebida, por la ropa, por tantas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que usted tiene necesidad de muchas cosas, y si Él alimenta las aves del campo, a ustedes también les va a dar. Es lo que Él dice. Pero si le servimos. Porque Él le dijo: si tú vas y predicas el reino de Dios, los muertos enterrarán a sus muertos. Un hermano decía: mi hermano, ya yo tengo 10 años con mi pareja y estoy casado por allá, en Venezuela. Y el Señor a ese hermano le dice: ve y predica el reino de Dios, y los muertos enterrarán a sus muertos. Todavía ese hermano no predica el reino de Dios, pero yo estoy seguro que si ese hermano hubiese comenzado a trabajar y a predicar y a forzarse en el reino de Dios, la esposa que tiene por allá hubiese metido el divorcio y ya lo hubiese llamado: mira, fulano, estamos divorciados. Porque en Venezuela las leyes dicen que si después de 5 años de casado, de 5 años separados, cualquiera de las dos personas puede introducir el divorcio y sale el divorcio así no firme una de las partes. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay muertos
que los tienen que enterrar los muertos, no usted, no yo. Nosotros estamos llamados a predicar el reino de Dios y los problemas de allá se resolverán cuando nosotros trabajemos en lo que Dios quiere. Le dijo, ve y predica el reino de Dios. Y se acercó otro y le dice al Señor, Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y me despida de mis familiares. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Este se ofreció también, pero entonces ese es el que dice así, Señor, yo sí te voy a servir, pero deja que mis hijos terminen de crecer, se gradúen, se casen y se vayan de la casa. Y entonces ahí él está luchando con los hijos, el Señor esperando, y los hijos creciendo, sacaron la escuela, sacaron el liceo, llegaron a la universidad, se graduaron. Se gradúan y no quieren casarse, no quieren irse de la casa, porque esa es la moda de hoy. La moda del siglo XXI es que los hijos llegan a 30, 33 años y no quieren salir de la casa, hermano. Eso hay que baratar el nido. Para esos hijos hay que baratar el nido porque ya tienen carrera, tienen profesión, tienen todo, pero quieren vivir en la casa. Y que mamá les haga la comida, y que mamá les sirva, y que mamá les lave la ropa. Y ellos simplemente van al trabajo, ganan plata y de hacer la vida de playboy, o de ganar, o de qué sé yo. Hermano, anteriormente, cuando ya nosotros llegábamos a los 18 años, ya el papá llamaba, el papá, la mamá estaba así, como haciendo algo así. Así, le cortaba la cobija a uno porque no se pudiera ropar completo. ¿Por qué? Porque ya eres un hombre, defiende, echa para adelante, haz tu vida. Hoy no. Entonces muchos dicen, Señor, cuando mis hijos ya se gradúen, creen de los hijos se casan y se van. Ah, Señor, así te puedo servir. Y cuando están orando así, Señor, ya te puedo servir, llega el hijo con la esposa y un bebé. Mamá, cuídame el bebé. Y nosotros vamos a salir. Ay, Señor, no te puedo servir. Tengo que cuidar a mi nieto. Hoy no voy a ir a la iglesia, Señor. Hoy no puedo orar, Señor. Me dejaron el nieto, me dejaron la nieta. Entonces, como va creciendo la familia, no le dejan 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Y no puede servir porque tiene una guardería en la casa. Entonces, hermanos, si usted no puede servir, cree que no puede servir, agarre esa guardería, discípulelos para Cristo, ministre la palabra, enséñalos a ser hijos de Dios, pero sirva. No se ponga límite, no pongamos límite a nuestro servicio a Dios. Señor, que no te puedo servir porque tú sabes que mi esposo tengo que tenerle la hora, esa es la comida a la hora, la ropa planchadita, yo no sé qué tal. Y entonces el esposo le monta cacho y se va contra la mujer. Yo no te puedo servir porque está deprimida, Señor, y me dejó, y era más gorda que yo. ¿Podemos o no podemos servir? Estamos llamados a servir, mis hermanos. Finalmente, llegamos ya, para culminar esto, al libro de Malaquías, pero antes quisiera mencionarle a una mujer que está en la Biblia, el libro de Lucas capítulo 2, se casó. 7 años después que se casa, dice la Biblia que muere el esposo. Han pasado 84 años cuando llegan José y María con Jesucristo al templo. Esta mujer tiene 84 años viviendo de continuo, casi todos los días al templo. Y dice que era una persona que servía a Dios en oraciones y ayuno. ¿Usted querrá servir a Dios en oración y en ayuno? Porque yo no le estoy diciendo que le dé hambre, pero que le dé comida al que tiene hambre, que le dé agua al que tiene sed, que vista al desnudo, que recoja por hacer uno. ¿Está dispuesto a servir en oración y ayuno? Esta mujer se llamaba Ana. Y Ana tenía 84 años orando y ayunando. Y dice que así servía a Dios. Dice el libro de 1 Timoteo 5:5 que hay mujeres que quedaron viudas, pero algunas son muy jóvenes y Pablo dice cásense. Pero las que son viudas ya mayorcitas, dice, si tienen familiares, que estos las mantengan, que estos se ocupen de ellas, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que está sola, dice, es diligente en súplicas y oraciones. Y eso es servir a Dios. Servir a Dios, o sea, sus oraciones son un servicio, ¿oyeron? Entonces no crea que usted pierde tiempo cuando ora, está sirviendo a Dios. Finalmente, estábamos en Mateo, ¿no? Para culminar, retroceda a Mateo y ubíquese en Malaquías, que es el libro que está antes de Mateo.
Amén. Libro de Malaquías, porque aquí vamos a terminar. Malaquías capítulo 3, gloria a Dios, versículo 13. Dice así, Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3:13, 14. ¿Qué aprovecha servir a Dios? Y es así que nos encontramos que hay una gran cantidad de cristianos que dicen, pero ¿de qué me sirve a mí comportarme bien, ser un buen cristiano, hacer las cosas bien? Si fulano que no es cristiano, eso la plata le llueve, las mujeres le llueve, tiene carro, tiene casa, tiene aquello, hace, deshace, y siempre sí le va bien. Y yo que sirvo a Dios, a mí lo que me sobra es necesidad. Si hay algo que me sobra, es necesidad. Necesito de todo. Necesito de todo. Y sirvo a Dios. Y Dios dice, yo estoy escuchando su palabra, pero yo les mostraré a ustedes la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ustedes entenderán, en el versículo 18 dice, ustedes van a entender la diferencia que existe entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque el que sirve a Dios, en un momento, cuando se presenta el juicio, Dios les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pero aquellos que no sirven a Dios, pero que les fue re que tenían aquí en la tierra, que tuvieron de todo, le dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, vale la pena servir a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano Cristian, por favor. Cristo vive. Amén. Entonces,